Y bueno, amigos, seguimos recorriendo los centros y casas de cultura de la Ciudad de México y hemos caído a la Casa de Cultura Jesús Romero Flores y estamos con ahora sí que con el director de esta casa que se llama Emilio Cárdenas Elorduy. ¿Cómo está? Muy bien, es un placer. Y ahora, entrando de lleno a lo que nos trae aquí, esta Casa de la Cultura, ¿qué ofrece? Mira, ¿Qué actividades? esta Casa de la Cultura, que está en la delegación Cuauhtémoc, es la Casa Versalles de la Colonia Cuauhtémoc. Es un centro cultural en donde tenemos 15 talleres, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, sábados y domingos. Este es, además de ser el centro del Club Cuauhtémoc de la tercera edad, es la sede del Coro Gay de México, que es muy importante. El año pasado lo recibió el Coro Gay de Nueva York, pero entre los 15 talleres permanentes tenemos desde ballet de niños chiquitos, danza folclórica, pintura, diferentes tipos de pintura, taller de música, un grupo de guitarristas, está el coro de la Ciudad de México, que depende de la Secretaría de Cultura, aquí en Saya. Tenemos una cosa maravillosa que es una cafetería, un lujo excepcional, ninguna tiene una cafetería tan buena como esta. Tenemos un mural además fantástico sobre los constituyentes de 17, tenemos pues 15 salones simultáneos. Ahora, realmente la gente que quiere venir a exponer su arte aquí o realmente quiere venir a impartir una clase, ¿está abierto para ellos también? Sí, está abierto para ellos. Tenemos una galería magnífica, se llama la Galería Sol. Nos piden hacer una exposición de escultura, de collage, de lo que quieran, y los programamos y gratuitamente prácticamente hacen su cóctel y tienen un mes de exposición, ¿no? Claro. Doctor Emilio, pues muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, pues ¿qué le parece si vamos a conocer parte de esta maravillosa Casa de Cultura? Esto me parece magnífico. Y bueno, amigos, seguimos recorriendo los diferentes centros y casas de culturas de la Ciudad de México y hemos caído al centro cultural de aquí del centro histórico que es conocido como el Rule y estamos con la maestra Marcela Jiménez, la cual nos va a hablar de este taller que se llama Incubadora de Empresas Culturales. ¿Es correcto? Es una incubadora de empresas culturales. Este es un espacio del programa Imaginación en Movimiento, que a lo que se dedica es a contribuir a la profesionalización de la práctica artística y cultural de la comunidad artística. ¿Qué es esto? Nosotros lo que les ayudamos a los artistas y creadores es a desarrollar y diseñar sus proyectos con la perspectiva de sostenibilidad. Ahora, cuando llegan aquí, nos decía usted que ellos ya saben básicamente cuánto vale su proyecto. Yo imagino que también hay estudiantes que llegan y no saben ni cuánto vale su proyecto. ¿Ustedes también lo guían, lo capacitan en esta manera? Sí, de hecho, la mayoría de los artistas le ponen un precio, pero en realidad, como no han hecho un presupuesto, muchos al final pues no saben, como algunos me dicen, es que yo no sé si gano o pierdo. Claro, ¿no? Exactamente. Pero aquí les enseñamos a hacer un presupuesto. Esta es una incubadora especializada en cultura. No son otro tipo de proyectos, sino solamente para artistas y creadores que tienen ya una trayectoria por lo menos de 5 años. Oiga, maestra, pero ¿me puede poner algunos ejemplos de los proyectos que han salido de aquí de incubadora y que realmente han salido ahora sí que fuera del país? Sí, tenemos Made in Sochi, por ejemplo, que son 2 chicos que se conocieron aquí en el programa y entonces crearon esta sinergia y lo que van a hacer ellos es llevar una trajinera de Xochimilco a navegar por los lagos de Australia y va a haber una intervención artística de artistas australianos y artistas mexicanos allá en Australia. Este proyecto primero era como una exposición de la trajinera, pero ellos empezaron a hacer relaciones, procurar fondos, buscar patrocinadores y ahora va a ir realmente una trajinera para que pueda haber un paseo en Australia. Ese es el tipo de proyectos que se crean aquí con la sinergia y ellos han podido trabajar con la iniciativa privada, irse a otros ámbitos no solo culturales y prácticamente ellos con las herramientas que se le da y el acompañamiento de la Secretaría han hecho este proyecto que está por hacerse en el marco de Día de Muertos porque tenemos muchas similitudes
en Australia y en México en este día de celebración de muertos. Maestra, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bienvenidos. Gracias. Y bueno, amigos, seguimos recorriendo este centro cultural, el Rule, y ahora estamos con la directora académica Euridice, que nos va a explicar un poco sobre este taller o este laboratorio que se llama Fábrica Digital. Ok, bueno, Fábrica Digital en realidad es más bien como un espacio que acoge muchos laboratorios. Ok. Entonces, lo que tratamos es de, pues, ves que cada día te despiertas con el celular, ¿no? Claro. Que todo el rato hablas con tus Y nos amigos. dormimos con el Te celular. duermes con el celular, todo el tiempo, dime una hora en la que no estés con tecnologías. Claro. Hasta ahorita, ¿no? Con el micro. Exactamente. Pues aquí lo que tratamos es de plantearnos esas tecnologías, cómo se hacen, para qué sirven, qué provocan y tratar de generar nuevas. Entonces hay laboratorios sobre distintas tecnologías, videojuegos, hardware, computación, impresión 3D. Claro. A ver, platícanos sobre el taller que manejan de impresión 3D. Pues lo que hacemos es, se monta una impresora 3D entre todo el mundo de hardware abierto. ¿Qué quiere decir hardware abierto? Quiere decir que los planos están públicos, que se hace con piezas que se pueden conseguir en cualquier lado. Ok. Entonces, por ejemplo, la impresora que armamos, las piezas se pueden imprimir con la propia impresora, es autorreplicable, y los componentes electrónicos puedes comprarlos en cualquier lugar aquí en el centro, que está al lado lleno. Que salen económicos. Que salen bien económicos, entonces pues te puedes armar tu propia impresora 3D para luego imprimir, pues puedes imprimir una mano biónica que ayude a gente que perdió brazos, puedes imprimir la parte de un electrodoméstico que se te rompió, o sea, tiene múltiples usos, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más Complejo. Exacto. Y bueno, sobre el taller que nos decías que también se dedica a hacer videojuegos. Sí, hemos tenido algunos de videojuegos. Tuvimos uno donde se cuestionaba un poco las cuestiones de poder dentro del videojuego. Y ahora mismo está viniendo gente de los que terminaron aquel taller, porque acá los grupos siguen, se forman y continúan sus procesos. Entonces están terminando 2 videojuegos. Uno que es un survival informativo, donde juegas a través de información que te va llegando de redes sociales en un entorno de catástrofe, en concreto de sismo, y tienes que saber discernir bien la información para poder avanzar. Claro. Y otro ambientado en un mundo posapocalíptico, que se llama Shimatl, y donde pues todos los cultivos no patentados son ilegales, donde hay pues problemas climáticos, y también juegas a través de redes sociales y como a través de distintos dispositivos, cuestionando un poco pues cuestiones de ecología, de medios, de cómo fluye la información y un poco por Ahora, ahí va. sobre estos talleres y laboratorios, ¿hay algún cupo de pues, personas que puedan venir a tomar estos talleres? Sí, habitualmente, varía también de taller en taller, pero son unas 20 personas, justo por este proceso como más abierto y más colaborativo y compartido. Que todos se incluyen ahí, ¿no? Claro que no es una clase, no llegas, te sientas y el profe te explica, sino que llegas, te planteas qué quieres hacer en relación con el tema y lo haces con los demás, y entre todos se aprende, y el laboratorista nada más como acompaña ese proceso. Claro, muy bien. Ahora sí, danos tus redes sociales para que la gente pues esté muy al pendiente de estos talleres y laboratorios que se ofrecen aquí en el Rule. Pues como somos digitales, estamos en todos lados, entonces Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, nos pueden encontrar en todos sitios como Fábrica Digital El Rule. Okay. Y allá nos pueden buscar y seguir, y se van enterando de todas nuestras actividades, que tenemos muchísimas para este año. Ya vimos que sí hay muchísimas. Pues bueno, muchísimas gracias, y nosotros seguimos en el programa, no sin dejarlos con mi querido Chavarroc, y no se les olvide escribirnos a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla, en las de su servidor y en las de Capital 21. Y ahora sí, mi querido Chavarroc, vamos contigo. Chox, ¿qué tal? ¿Cómo estás, brother? Pues fíjate que ahora estoy muy contento porque tenemos en la mesa a punto de comer. Espero que nos dejen comer. Estoy con Adam Jodorowsky. Además, tenemos aquí en primer plano pues su nuevo disco, más reciente, Esencia Solar. Que platícame de este trabajo, porque, bueno, empezaste tú como el ídolo. Creo que venía una trilogía y de pronto no pensabas que te fueras a dedicar tanto a la música. Creo que tú no sabías por dónde ibas y mira hasta dónde has llegado. No, bueno, no sabía si iba a seguir, pero siempre supe que iba a seguir haciendo música, pero discos no sabía. Y sí, ahora llevo mi 5º disco así de solista y bueno, y 2 soundtracks de películas, y aquí estoy todavía vivo, a punto de comerme una pizza, feliz. Ese disco es el primero que se llama Dan Jodorowsky, ya no Adanovsky. Como que de repente decidí retomar mi verdadero nombre. Es un riesgo porque tenía el riesgo de perder a algunos seguidores y Adanovsky era mejor, pero fue todo el contrario. Como que me adoptaron más, quizás por la autenticidad de
mi verdadera persona, quizás. Luego los periodistas, los medios vamos como que en contra, a veces sin quererlo, y te decíamos Jodorowsky, ahora resulta que te van a decir todos Adanovsky, ¿no? Es exactamente lo que pasa. Antes decía, no me llamen Jodorowsky, ahora me dicen, oye, Adanovsky. Digo, no, Adán Jodorowsky, sí. Esto tiene que ver con un desprendimiento. Un desprendimiento de... Sí, y bueno, también me relajé mucho, acepté quién soy y me encanta ser el ser que soy. Estoy feliz, ¿para qué esconderme detrás de personajes? Pero era muy divertido al mismo tiempo, me la pasé muy bien. Sé que la pregunta es llana, pero el tema lo tocaste. ¿Quién eres? ¿No? Ahora eres tú. ¿Quién eres tú realmente? No, pero no soy yo. O sea, lo que soy ahora, en 5 minutos ya no lo seré. Hasta ese disco ya no soy yo. No escucho esas canciones, lo sentí en ese momento, pero ahora ya no soy. Es que es el ser humano y la vida está en movimiento constante. Entonces yo estoy en movimiento constante, nunca paro de cambiar. No tengo nada que ver con lo que era hace 5 minutos. Así somos todos también. ¿Qué dije? Ya no me acuerdo. Tú eres increíble y lo podrán ver. Seguramente, pues regresamos, vamos ahora a escucharte en directo. Agradecemos también que nos des esta oportunidad de poder escuchar y a todos los televidentes este regalo que le estamos haciendo. Les recuerdo, yo soy Chava-Rock en Twitter y Chava-Rock Oficial en todas las redes. Esto fue @21. Un abrazo. Gracias. Vente conmigo más allá de este velo. La forma en que te cierras al mundo proteges lo que brilla en ti. Abrazados para todo olvidar. Seguiremos esta ola en el mar hasta entrar en el misterio. No tengas miedo en demostrarme lo increíble que es tu amor. Tú no conoces el alcance de tu propio corazón. Déjame ver tu fantasma herido, de la nostalgia que te sobrepasó. Quiero curarte con mi calor. No tengas miedo en demostrarme lo increíble que es tu amor. Tú no conoces el alcance de tu propio corazón, de tu propio corazón, de tu propio corazón. Get your teeth